En esta tarde quiero hablarles acerca del pecado y sus consecuencias dolorosas. Y estamos basándonos en 2 Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Básicamente la historia que todos conocemos, acabamos de leer con Arturo, que es la historia de David y el momento. Pero la verdad es que la historia, aunque está escrita así de una sola vez, todo parece indicar que fue algo que demoró tiempo, que pasaron cosas, y realmente esta es una historia que nos enseña cosas muy interesantes. Quiero invitarles a orar y vamos a dar gracias al Señor y después vamos a introducirnos en la predicación. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te ruego que esta palabra llegue a los corazones de los que necesitan tu palabra y que tu Espíritu Santo ministre tu palabra en las dosis necesarias a los corazones y las mentes de aquellos que nos están escuchando. Te ruego que reaguya, reprenda, exhortes, comuniques tu palabra a cada corazón y que en todo tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, sus consecuencias dolorosas. Por supuesto que si estudiamos la Biblia y estudiamos acerca del pecado, nos vamos a dar cuenta temprano de que cada pecado tiene consecuencias y generalmente las consecuencias del pecado son muy dolorosas. Tenemos una enseñanza en esta tarde que quiero compartir con ustedes y es que el pecado siempre trae consecuencias dolorosas. Y es interesante porque el pecado no es otra cosa que una abierta desobediencia a Dios. Pero no se produce de la nada, se produce primeramente en la mente que razona, con la mente que convenia, que negocia con Dios y su palabra. La palabra de Dios dice algo, pero nosotros, en nuestro raciocinio, tratamos de negociar con eso que dice la palabra y tratamos de acomodar lo que la palabra dice para que esa palabra no nos acuse personalmente e íntimamente dentro de nuestras propias bajas pasiones. Porque al final del día, la tentación es una incitación, no es el pecado propiamente. Pero esa incitación, cuando se despierta, cuando se produce, cuando se controla en nosotros y da a luz, a través de la concupiscencia, da a luz el pecado, entonces ya nosotros desobedecemos abiertamente a Dios y esto trae dolorosas consecuencias. Y yo te digo, muchas veces ignoramos y no somos capaces de entender cuán terrible es el pecado y qué alcance tan grande puede tener el pecado. El pecado es algo que va a hundir cada vez más a las personas, tratándola de apartar y alejar de la obediencia a Dios, de la obediencia a su palabra. Con el pecado nadie puede negociar y salir ileso. Cada vez que nos expongamos al pecado y a pecar, desobedecemos a Dios y caemos. Y en este punto yo quiero compartir con ustedes lecciones importantes que aprendo en este pasaje. Lecciones importantes. La primera, la sublime gracia de Dios trae perdón sobre todo pecador arrepentido. Pero fíjense, ahí hay una palabra que si usted la quita, pierde el sentido lo que dice ahí. Y hasta pudiéramos comunicar una mentira. Porque si nosotros quitamos la palabra arrepentido y ponemos la sublime gracia de Dios trae perdón sobre todo pecador, y no decimos que es a través del arrepentimiento, estamos mintiendo. Porque no estamos responsabilizando a las personas, no estamos responsabilizando con su propia conducta, sino las estamos divorciando de la responsabilidad que tienen delante de Dios. Y yo te quiero invitar a hacer una lectura pequeña acá de Samuel capítulo 12. Samuel capítulo 12 nos habla a nosotros de ese momento cumbre, ese momento, pudiéramos decir, terrible, ese momento doloroso
en que Natán tiene que ir a enfrentar al rey de Israel. Un rey que además había sido bendecido de muchas maneras. Un hombre que había sido escogido, había sido ungido, había sido preservado, había sido levantado, honrado delante de Dios y estaba dirigiendo al pueblo. Este hombre se descuidó y en un momento tuvo un pecado que trajo como consecuencia la caída espiritual de él, la relación rota con Dios, el asesinato de una persona, el adulterio, la fornicación, la muerte de un niño. Fíjense que las consecuencias de este pecado fueron devastadoras. Y todo por un momento de supuesta satisfacción entre dos personas. Algo que ocurrió oculto, algo que ocurrió en un momento, algo que parecía algo sabroso, algo apetecible, codiciable. Y esto, una vez que se produjo, trajo una consecuencia tan, pero tan grave que fue devastadora. Y lo vamos a ver en la vida de mucha gente. Ahora bien, la historia no termina solamente condenando al pecado, sino también perdonando. Porque la sublime gracia de Dios trajo perdón a David cuando se arrepintió. Y por eso yo siempre digo que en la iglesia tenemos que hablar del arrepentimiento. Los malos testimonios se producen cuando el arrepentimiento no ocurre en el corazón de los creyentes. Por eso usted ve tanta gente dando mal testimonio, estando en lugares donde no deben estar, haciendo las cosas que no tienen que hacer, hablando las cosas que no tienen que hablar, viviendo de la manera que no tienen que vivir, poniendo un pie en el mundo y un pie en la vida cristiana. Toda esa asquerosidad espiritual se produce porque no hay arrepentimiento en los corazones. Hay una interrupción entre Dios y las personas. Y cuando hay una interrupción, no hay arrepentimiento, la caída es inevitable. Y el pecado nos lleva a tomar decisiones horrorosas. Pero cuando hay arrepentimiento, hay perdón de Dios. Mira, si nosotros leyéramos este pasaje, tendríamos que ir al versículo número 13. ¿Alguien puede ir? Segunda de Samuel capítulo 12. Vamos a ir rapidito. Versículo número 13. Dice, entonces dijo David a Natán, ¿pequé? ¿De qué manera? Si tú lees eso, ¿qué es lo que te dice? Que David, ¿qué hizo? ¿Qué hizo David? ¿Se arrepintió? Dice, no, yo me arrepentí. Y cualquiera pudiera pensar que esto es un arrepentimiento sincero. Y probablemente sí lo sea. Pero fíjense si este tema es importante, que la Biblia dedica todo un canto, todo un salmo para explicar exactamente lo que es el arrepentimiento. Porque este pasaje tú no lo puedes estudiar divorciado del Salmo 51. Porque acá en Segunda de Samuel te está contando la historia, pero en el Salmo 51 te está contando lo que hay en el corazón de la persona que pasó esa historia. Por eso te quiero invitar rapidito a que vayas al Salmo 51 y vamos a descubrir algunas cosas que son propias de un verdadero arrepentimiento. Claro, sabes que una de las cosas que el diablo no puede hacer es arrepentirse. Cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados, nos parecemos al diablo. Y empezamos a reaccionar como el diablo. Y empezamos a vivir como el diablo. Pero fíjense en el Salmo 51, fíjense cómo se llama, arrepentimiento y plegaria para pedir purificación. No sé si tú sabes que la vida de David fue una vida pública como rey de Israel. Él fue un hombre que se hicieron cantos de sus victorias. Y esos cantos quedaron en los salmos para que por generaciones
el pueblo de Dios las cantara. Pero también se hicieron cantos de sus derrotas y sus palabras de arrepentimiento quedaron plasmadas en la Escritura para que nosotros aprovecháramos estas verdades y entendiéramos la necesidad de vivir en arrepentimiento delante de Dios. Y fíjense lo que dice David acá. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a qué cosa, a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra, ¿qué cosa? Mis rebeliones. Lo que pasa es que hace poco yo me compré una Biblia interesantísima, que es la Biblia de Spiro Zodiate, que va al idioma original. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje quedé sorprendido, porque este pasaje del Salmo 51 me enseña profundamente qué es el arrepentimiento, porque me enseña cuál era la mentalidad real de una persona que se arrepiente. ¿Cuál es la mentalidad real? Porque miren, nosotros somos especialistas en disfrazar la verdad. ¿Ve? Nosotros somos especialistas en disfrazar la verdad. Y somos especialistas en la justificación. Hace años, cuando yo estaba en el seminario, me leí un libro que se llama La culpa es de la vaca. ¿Usted no lo ha leído? No, tiene dos partes. Después me leí la segunda parte, La culpa es de la vaca. Te voy a explicar de qué se trata el libro. Son anécdotas curiosísimas, algunas son cómicas, pero el libro es macabro, porque el libro lo único que demuestra es cómo el género humano es capaz de echarle la culpa a todo lo que existe antes de reconocer, ¿qué cosa? Su error. Por eso dice, la culpa es de la vaca. Y entonces ahí hay una fábula que la culpa es de un gallo, la culpa la tuvo no sé quién. Y esa es la verdad del género humano, que una y otra vez está buscando una excusa para vivir en su pecado. Y no acaba de ser responsable, no acaba de entender la responsabilidad que implica ir en contra de Dios. Y yo me acuerdo que esos libros eran deliciosos para leer. No son cristianos, pero eran unos libros comiquísimos. Yo los usaba como ilustración en los sermones. Yo cuando era jovencito, lo primero que hacía para predicar era lanzar una ilustración. Y ya cuando tenía todo el mundo embobado con la ilustración, ¡pum!, ya le predicaba. Ya después, cuando tú te vas poniendo viejo, ya las ilustraciones, aparte que las repites una y otra vez, ya tú vas hablando de otras cosas, porque antes yo para predicar necesitaba, 30 minutos y casi no tenía que decir. Ahora son 50 minutos y ya me tengo que callar porque seguiría hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo fui al Salmo 51, entendí que David es muy diferente en este Salmo a mucha gente que conozco. Casi todo el mundo que conozco cuando ha cometido un pecado, la idea que tiene del arrepentimiento es falsa. Porque siente que el arrepentimiento es un poco, yo no lo voy a hacer más, pero la culpa la tiene otro. ¿Sabes que eso me pasa a mí mucho? Yo cuando yo tengo que reprender a alguien en la iglesia, el 90% de las personas dice la culpa es del pastor. Nadie se enfoca que yo no estoy hablando de mis palabras, yo estoy hablando de las palabras bíblicas. Todo el mundo se enfoca en que quien dijo las palabras soy yo. Las palabras las dice el Espíritu. Y muchas veces te duelen tanto las palabras porque son el Espíritu el que las pone en tu vida. Pero mucha gente se engaña a la hora de arrepentirse y se arrepiente falsamente. Pero sabes que David es diferente. David es muy profundo y entiende su condición espiritual extremadamente bien. Y mira lo que dice, dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esa es una palabra interesantísima en el hebreo. Esa palabra borra es la misma palabra que Dios usó el día del diluvio, cuando dijo, voy a borrar de la faz de la tierra todo lo que existe por el pecado. Fíjense qué sentimiento de arrepentimiento tenía David, que le dijo a Dios, Señor, haz con mi corazón lo mismo que hiciste el día del diluvio, que ahogaste todo, quitaste todo, raíste todo, arrastraste todo, lo sacaste todo. Haz eso mismo con mi corazón. Este Salmo 51 es un salmo precioso porque además,
Fíjense que cuando David está refiriéndose a Dios y le dice, miren el verso 3, miren esto es increíble, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo, ¿qué más? ¿Sabe que ese pasaje es increíble? Porque en ese pasaje David usa 3 palabras para referirse a la consecuencia de la desobediencia. Cada vez que tú leíste ahí pecado, lo malo, son 3 palabras en hebreo interesantísimas. La primera palabra significa, cuando dice, porque yo reconozco mis rebeliones, usa una palabra que significa que él había sido rebelde abiertamente delante de Dios. Se había convertido en un enemigo de Dios. Había una rebelión en su vida en contra de Dios. Después, cuando dice, fíjate, cuando dice, mi pecado está siempre delante de mí, esa palabra que usa ahí es una palabra que está relacionada con las inmoralidades sexuales. Sino que también mi sexualidad la puse por delante y mi aberración sexual fue la que me controló y hice todo lo que era incorrecto delante de ti. Fíjense qué manera de arrepentirse. Y la tercera palabra, cuando dice he hecho lo malo, es la palabra que significa he errado al blanco. Cuando definimos pecado, es cuando hacemos una falta o una falla de forma voluntaria. ¿Sabes que por lo que dice el Salmo 51, cuando David vio a Betsabé desnuda, él deseó tener relaciones con ella? No es que fue casualidad y que, las tentaciones se me quedó en la mente. No. Todo lo planificó en su mente y lo quiso hacer voluntariamente. Si sigues leyendo el Salmo 51, es súper profundo y entiendes poderosamente lo que significa arrepentirse delante de Dios. ¿Sabes lo que hizo David? Se vació delante de Dios. Dice ahí en el Salmo 51, mientras callé, ¿qué cosa? Se envejecieron mis huesos. Él sentía que se moría mientras estaba callado. El Salmo 51 nos ofrece una exposición real de lo que es el arrepentimiento. Algo que probablemente, si nosotros lo practicáramos en nuestra vida, la gracia sublime de Dios estaría sobre nosotros. Pero muchas veces andamos, como dice la Biblia, como ovejas que no tienen pastor, errantes de un lado al otro, porque nuestro arrepentimiento no ha sido verdadero. Porque no nos hemos vaciado delante de Dios. No nos hemos puesto delante de Dios y hemos dicho, Señor, lo he hecho todo mal, he hecho todo incorrecto, he hecho todo... No. ¿A quién le hemos echado la culpa? ¿A la vaca? Hemos dicho, mira, yo estaba mal, pero la culpa es de la vaca. Y eso no tiene un buen fin. En el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado. Esta declaración es significativa porque David entiende que aunque su pecado tuvo consecuencias terrenales, la ofensa primero y última fue directamente a Dios. Por eso Natán le dijo, los enemigos del Señor por tu causa han blasfemado. Han blasfemado. La gracia sublime de Dios reposa sobre todo pecador arrepentido. Y cuando tú lees el pasaje de 2 de Samuel capítulo 12, es hermoso. Porque en 2 de Samuel capítulo 12 encuentras que Dios le dice a Natán, ve y busca a quién. Y busca a David. ¿Tú crees que David iba a venir solo por sus propios medios a buscar a Dios? De ninguna manera. Dios tomó la iniciativa y fue a buscar a David. Y enfrentó a David a través del profeta Natán. Y lo enfrentó con su propio pecado. ¿Qué era David en ese momento?
Le podemos poner cualquier nombre. Podemos decir que era homicida, podemos decir que era adúltero, podemos decir lo que sea. Pero lo que realmente era David era un pecador. Y había pecado delante de Dios. Así que David no es ni mejor ni peor que nosotros. David es exactamente lo que nosotros somos cuando no nos arrepentimos. Pero lo lindo es que Dios perdona a David. Dios le dice, tu pecado ha sido, ¿de qué forma? Perdonado. Ha sido remitido. ¿Sabes que esa palabra en hebreo, remitido, significa tu pecado ha sido quitado, ha sido removido, ha sido echado a un lado? Dios lo perdonó totalmente. Pero hay una segunda cosa que aprendí de este pasaje. Aunque Dios te perdona, las consecuencias del pecado siempre son asombrosamente dolorosas. ¿Y por qué yo te quiero comentar esto? Ahora vamos a leer los versículos del 10 al 14. ¿Por qué te quiero comentar esto? Porque muchas veces no entendemos que nuestro pecado trae consecuencias para nuestra vida y para otras vidas a través de nosotros. Incluso ese pecado puede traer consecuencias devastadoras para nuestra propia descendencia. Vamos a ver lo que dicen los versículos del 10 al 14. Vamos al versículo 9, dice, porque tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada y con los hijos de Amón, por lo cual ahora, fíjate qué situación tan grave, el pecado perdonado de David. Primera consecuencia, no se apartará, ¿qué cosa? No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto tú me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, yo lo voy a hacer delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David le dijo a Natán, he pecado contra Dios. Y Natán le dijo, sí, también Jehová ha remitido tu pecado, te ha perdonado. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te nació morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. No sé si te fijas que nunca Dios dice que Betsabé le pertenece a David. Siempre dice de la mujer de Urías. Y lo cierto es que cuando a Jesús van y le preguntan, oye, una mujer, se le murió el esposo, ¿qué hizo? No, se casó con el hermano. Y se le murió, se volvió a casar con el otro hermano. En el cielo, ¿quién de ellos es el esposo? Porque había una ley que decía, para que no te quedaras sin esposo, te podías casar con otro de la familia. Pero Dios nunca aceptó que esta mujer le perteneciera a David. Dijo, es la mujer de Urías Eteo, aun cuando Urías Eteo ya había muerto. Mira, me quiero tomar un minuto para hablarte de 3 consecuencias desastrosas en la vida de David. Primero, la espada nunca se apartará de tu casa. Segundo, de tu misma casa se levantará el mal contra ti. ¿Saben lo que significa eso? Después de él, Absalón y Amnón se levantaron en contra de David. Incluso el hijo Absalón lo quería matar. Y tercero, el niño va a morir. Fíjense si las consecuencias del pecado siempre son asombrosamente dolorosas. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que cada una de esas consecuencias Dios se tomó el tiempo y el lugar para dejárselas caer en la vida de David. David sabía que todo iba a salir mal, aun cuando había pecado, pero no era culpa de Dios, era culpa de él y las consecuencias de su propio pecado. ¿Por qué yo predico esto?
Porque muchas veces nosotros no entendemos que el pecado tiene horrorosas consecuencias. Y que es maravilloso hablar del perdón de Dios y la misericordia de Dios y que Dios borra todos tus pecados. Y esa es una gran verdad. Pero junto con eso, también la Biblia nos enseña que los pecados traen consecuencias. Y tú te puedes poner rebelde hoy contra Dios y puedes blasfemar y puedes culpar a la vaca, si tú quieres. Pero tranquilo, que las consecuencias de tu pecado van detrás de ti. Si no, léete el Salmo 51 para que tú veas a David diciendo que a donde quiera que fue, su pecado lo perseguía y lo acusaba su razonamiento. Amados hermanos, el pecado es algo serio. Muchos cristianos hoy en día toman el pecado como algo ligero. El ejemplo de David debe recordarnos que Dios no toma el pecado de esa manera. Debe recordarnos que un pecado tiene una consecuencia. Vivir en pecado. Y yo sé que tú y yo no tenemos la fuerza para hacerlo, pero tenemos a Jesús. Y a través de la relación con Jesús, el Espíritu Santo nos va a decir que es pecado. ¿Tú sabes por qué hay muchos cristianos que no tienen discernimiento? Porque no tienen Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo está en el corazón de un cristiano, tiene discernimiento. Por eso hay mucha gente que la Biblia enseña. O sea, no puedes distinguir en la vida de esa persona nada que la Biblia enseñe. Por la boca sí te dicen que son cristianos, por la boca decimos que es maravilla y que gloria a Dios, y tú te encuentras por ahí multitudes de gente que nunca va a la iglesia, que nunca se congrega en ninguna parte, que la culpa es de la vaca, por eso ellos no se congregan, pero ellos son cristianos. Pero cuando tú te acercas a la vida de ellos, nunca puedes distinguir en la vida de ellos nada que se parezca a lo que dice la Biblia. Porque ni tan siquiera la oración, porque no son capaces ni de orar. Por eso dice Santiago, pedís pero pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Y lo que pasa con el pecado es que el pecado tiene serias consecuencias. Porque mira, el pecado de la humanidad fue tan grave que se necesitó la vida del unigénito Hijo de Dios para la satisfacción y la paga de los pecados. Entonces, cuando tú vives una vida deliberadamente en pecado y no te arrepientes y no sientes lo que dice el Salmo 51, cuando tú no te logras identificar, y eso no ha pasado nunca en tu vida, ¿sabes lo que pasa? Que tú no solamente te estás volviendo enemigo de Dios, sino que tú estás anulando el sacrificio de Jesús. Tú le estás diciendo a Jesús, no me importa que hayas muerto por mí en la cruz. Yo vivo como me da la gana, hago lo que me da la gana, vivo como me da la gana. Es más, tú dijiste tu palabra, pero yo la interpreto como me da la gana. ¿Viste eso? ¿Y tú sabes qué es la culpa? De la vaca. No, la vaca siempre va a comer hierba, siempre va a decir mu, siempre va a estar dando leche, porque esa es la vaca. La vaca no puede hacer otra cosa que ser una vaca. No soy un profeta, pero solo puedo decir, el que tenga oído para oír, oiga. Porque eso diría Jesús. Sí, es verdad que el perdón es algo bonito de parte de Dios. Y es algo que nosotros vivimos. Pero también es verdad que hay consecuencias de nuestro propio pecado. Y muchas de las cosas que hoy estamos viviendo no son ni tentaciones ni pruebas. Son simplemente consecuencias de nuestros pecados. Porque si nosotros echamos un poquito el casete para atrás, vamos a ver a Dios obrando en nosotros y declarándonos a nosotros lo que está bien y lo que está mal. Pero nosotros tomamos la decisión de hacerlo mal y le echamos la culpa a la vaca. Y por eso hoy vivimos de esa manera. No creo que David hubiera querido vivir en vida lo que él vivió. Yo creo que la vida de David fue una bendición
fue el rey de Israel, pero estas cosas siempre le recordaron que cuando se trata de Dios, mucho respeto y mucho amor y mucha santidad, porque las consecuencias de desobedecer a Dios son extremadamente serias. Lo más lindo del Salmo 51 es que David se responsabiliza totalmente por su pecado. Por eso Dios lo perdonó. Y le dijo, no, te perdono. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros hemos hablado aquí de los decretos de Dios. Y Dios, para ser Dios, tiene que ser amor y tiene que ser justicia. Y por una parte, Él te ama y te va a perdonar. Pero por la otra, Él tiene que permitir en justicia que las consecuencias de tu pecado te alcancen. Por eso es que vemos a una persona que tiene una vida desordenada, agarra el SIDA, se convierte al Señor, el Señor lo perdona, le da vida eterna, pero continúa con SIDA hasta el final de su día, a no ser que Dios en su voluntad lo sane. Por eso vemos que los cristianos, después que nos hemos arrepentido, que le hemos pedido perdón a Dios, continuamos viviendo en la tierra y no nos vamos a la presencia de Él. ¿Por qué? Porque es necesario que se cumpla la palabra. Es hora de revisar nuestras vidas y saber qué es tentación, qué es prueba y qué es consecuencia de nuestro pecado. Estoy seguro que el 70% de los males que vivimos es consecuencia del pecado. Hace poco estaba leyendo un libro cristiano y el niño y que los novios y las novias. Los otros días me senté con Josué y le dije, Dios no da novias, Dios da esposa. Búscalo en la Biblia. Si tú encuentras palabra de que Dios te dio una novia, agarra y sale y piérdete. Dios da esposa porque cuando Dios hace una relación con alguien es porque tiene un propósito y tiene un final. Es así. Esa es la realidad. Porque hoy todo el mundo quiere probar a ver cómo te va para ver si podemos seguir. No, no, aquí no hay que probar nada. Aquí lo que hay que buscar es la voluntad de Dios. Y el día que Dios lo pone, eso es lo que te pertenece y eso es para siempre. Pues yo no le dije a Mayita, vamos a probar a ver cómo nos va. No, yo sabía que era ella. Yo sabía que era ella. Tenemos una vida llena de consecuencias del pecado, con algunas tentaciones, con algunas pruebas. Revisemos nuestra vida. Si no estamos orando, si no somos fieles al Señor, si no lo amamos, si no nos arrepentimos, la mitad de las cosas que vamos a vivir, nada tiene que ver con la prueba ni con la tentación. Tienen que ver con las consecuencias de nuestro pecado. Esa es la realidad, no hay otra. Lo tercero y último que necesitamos aprender en esta tarde, necesitamos un rey superior a David. Lo necesitamos en nuestras vidas ya. Pero un rey que sea el que gobierne nuestras vidas, no nosotros gobernar un rey, porque nosotros nos hemos inventado un Cristo que queremos gobernar. La palabra de Dios dice una cosa y nosotros queremos razonar con la palabra para que diga otra. Necesitamos un rey superior a David, necesitamos a Jesús. Y me quiero tomar un minuto para decirte por qué necesitamos a Jesús. Porque según la Biblia, Jesús es superior a todo. Y tenía una lista en la casa como de 60 cosas de por qué Jesús es superior. Jesús es superior a la ley, a Moisés, a Jacob, a Esaú. Pero traje un extracto. Jesús de Él y para Él. El 8 dice, de cierto te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús es más grande que Moisés.
Por eso Habacuc 3:3 dice, pero Dios le dio a Jesús más honra que a Moisés. Jesús es más grande que Salomón. Por eso Mateo 12:42 dice, ahora está aquí alguien que es más grande que Salomón. Así lo dice la Biblia. Jesús es más grande que el templo. Por eso en Mateo 12 dice, pues yo os digo que uno mayor que el templo está con vosotros. Jesús es más grande que los ángeles. Por eso Hebreos capítulo 1, versículo 4 nos dice, hecho superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y Filipenses 2:4 nos dice que Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y yo me pregunto, si Jesús es tan grande y Jesús es tan perfecto, ¿qué pasa que Jesús no nos está llenando? ¿Qué pasa que estamos sintiendo la necesidad de la carnalidad? Mira, cuando yo empecé mi dieta para bajar de peso, ustedes saben que yo pesaba 350 libras. Uno de los problemas es que yo tuve que matar un hongo que se llama candidiasis, porque ese hongo me producía deseo de comer dulce. Entonces era imposible bajar de peso con deseos de comer dulce. Es el hongo cándida. Ese te pone ansioso y quiere que tú comas dulce. Entonces, por una parte tú estás haciendo tu dieta, por la otra él te está pidiendo dulces. Y yo me pregunto, si Jesús es tan grande, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos verdaderamente cristianos, ¿por qué razón Jesús no nos llena? ¿Por qué tenemos que recurrir a las cosas mundanas y no a las cristianas para disfrutar la vida? ¿Por qué tenemos que fijarnos en la mujer del prójimo? ¿Por qué tomar lo que no es de nosotros? ¿Por qué tenemos que hablar lo que no está autorizado en la Biblia? Porque la Biblia dice, si alguno hable, que hable la palabra de Dios. ¿Por qué frecuentamos lugares que no le glorifican a Dios y no le dan la gloria a Dios? ¿Por qué nuestras palabras no honran a Dios y siempre están blasfemando en contra de Dios? ¿Qué pasa? Cualquiera diría, ¿no hay Dios entonces? ¿O es que no hay arrepentimiento? A mí me llama la atención que David fue un hombre que lo tuvo todo, pero todavía necesitó algo de alguien. Pero Dios debería haberlo llenado totalmente. Para eso nosotros tenemos a Jesús. Procura que Jesús llene todas las necesidades de tu vida. Procura que Jesús enderece todas las necesidades de tu vida. Procura que Jesús te guíe. Procura que Jesús sea tu verdadero Rey. Procura que Jesús sea tu verdadero Señor. Esta es una historia entre triste y también alegre. Porque por una parte tenemos la tristeza de la persona que falleció, del niño, de las situaciones, pero por otra parte tenemos también la bendición de conocer que cuando un corazón contrito y humillado está delante de Dios, Dios no lo desprecia, sino que Dios lo perdona. Y yo quiero hacer un llamado a la iglesia en esta tarde a que pongamos nuestros corazones delante de Dios. Que pongamos nuestras vidas delante de Dios y digamos, Señor, llénanos en nuestra mente. Pon la satisfacción que estamos buscando en ti. ¿Por qué nos gusta más la televisión que la palabra de Dios? ¿Por qué nos gusta más el pecado que la santidad? Muchas veces por falta de arrepentimiento y por no conocer a Dios.
oremos al Señor en esta tarde para que Dios ponga en nosotros no solamente el deseo de buscarlo, sino la satisfacción de tenerlo. La satisfacción de tenerlo. Durante años he invertido todos los domingos de mi vida adorando a mi Dios. Durante años he invertido viernes, miércoles, lunes, tiempo de mi vida adorando a Dios. Dios ha sido quien ha construido mi vida. Si yo no hubiera tenido a Dios, hubiera sido alguien más en mi barrio. Cuando yo hago un repaso así de mi barrio, los que se criaron conmigo, presos, asesinados, divorciados, familias destruidas. Dios cambió todo eso y lo construyó. Necesito sentirme pleno en Dios. Pero no puedo sentir pleno solo. Necesito a Jesús. Por eso en esta tarde, esta predicación se trata de Jesús. Porque Jesús es el Rey perfecto. Jesús es el que no conoció pecado. Jesús es el verdadero Rey de Israel y de la humanidad. Jesús nos da la verdadera dirección. ¿Tú viste que David dirigía a Israel? No, lo dirigía mal. Jesús es quien puede dar una verdadera dirección a nuestra vida. Quiero concluir con estas palabras. Mientras que la gracia de Dios anima a los pecadores a correr a Él en busca de perdón, su castigo también debe animarnos a no tomar el pecado a la ligera. He aquí la bondad y severidad de Dios al leer 2 Samuel 12. Nunca dudes de la disposición de Dios de perdonar aún el más grande de los pecados. Y no pongas a prueba a Dios. Pon tu vida en manos de Dios. Y quiero orar. ¿Sabes por qué? Porque en ocasiones hay personas ocultas detrás de la cámara que nos siguen y que necesitan de Dios. Hay personas que no se atreven a ir a una iglesia por X situación. A lo mejor ocupa de la vaca, pero necesitan de Dios. Entonces les voy a pedir que por favor nos pongamos en pie y nos unamos a estas personas que están ahí y oremos a Dios para que Dios nos transforme a todos, para que nuestro arrepentimiento sea completo, para que podamos escapar de las dolorosas consecuencias del pecado. Porque si vivimos de la misma manera, las consecuencias son inevitables. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, nosotros hemos vivido muchas veces las consecuencias de nuestra desobediencia. Hay situaciones que han venido a nosotros que han sido pruebas, tentaciones, y otras las hemos procurado nosotros. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos perdones, Señor. Que nos permitas llenarnos de tu palabra. Que nos permitas el verdadero arrepentimiento en nuestros corazones y nuestra mente. Que nuestro arrepentimiento sea tan genuino como el del rey David, Señor. Aquel que dijo: yo te ruego que nos perdones a todos. Que las consecuencias de nuestro pecado, Señor, si tenemos que pasarlas y vivirlas, sean agarrados de ti, Señor, para hallar socorro oportuno en tus palabras y en tu persona. Ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.